Bienvenidos a una nueva edición en este día. Gracias por permitirme, Dios, de poder salir al aire y primeramente les digo bienvenidos a este nuevo año 2024, que Dios les bendiga, muchas felicitaciones, gracias por los hermanos y amigos que me están escuchando a través de esta página en YouTube, así que muchas gracias. Mi deseo en este día es hablar sobre el título El hombre de Dios se refleja en los actos de su naturaleza. Sabemos que hemos cambiado de dueño, antes servíamos al mundo, ahora estamos sirviendo al Señor. Tenemos una nueva naturaleza, vivimos conforme a la voluntad de Dios y deseamos llegar a un fin con el Señor. Esa es la meta de cada cristiano y la Biblia nos habla que somos llamados para consagrarnos, para tener paz y consagración. Consagración significa salir de estas cosas mundanas y dedicarse solamente para la obra, para el Señor. Y de esta manera sabemos que así como analizamos nuestro cuerpo, que queremos que esté bien, que lleguemos a la vejez sanos. Yo, gracias a Dios, por lo menos 3 veces por año hago un examen de mi entero cuerpo y la Biblia me dice que este cuerpo ya no me pertenece a mí, sino que Dios nos dio este cuerpo para que lo cuidemos, lo alimentemos, así como alimentamos también el alma con la palabra del Señor. Día a día también nuestro cuerpo, porque somos comprados con un alto precio, le dice la Biblia. La muerte y la resurrección de Cristo es la única que nos trae una esperanza viva, una esperanza de poder estar una eternidad con el Señor. Y lo mínimo que tenemos que hacer es controlarnos como estamos delante de Dios. Y por eso digo que los actos nuestros demuestran nuestra naturaleza. Si vivimos conforme a la palabra de Dios, estamos viviendo en el Espíritu. Y las obras o la obra del Espíritu encontramos también en Gálatas, es amor, es tener gozo, tener paz, tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, ser moderados y ser ordenados. Sabemos que
estamos sirviendo al Dios Todopoderoso y es muy ordenado. Él dice, cuando estaba ordenando la tierra, dijo, Dios sea la luz, y miró y era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y así cada cosa que él hacía, miraba y decía, está bien. Y entonces es un ser ordenado. Y el cristiano también tiene que ser un cristiano ordenado. De otra manera es imposible cuando estamos desordenados en todos nuestros aspectos, espiritual, físico, material. Siempre es bueno colocar cada cosa en su lugar y esto es lo mejor. Y entonces encontramos en la palabra del Señor, en el Salmo 139, que yo quisiera leerlo, el verso 23 y 24, el salmista David ha tenido sus tiempos buenos y tiempos difíciles, peligrosos. Y él también quería llegar a conocer que Dios haga la obra. Y en el verso 23 dice, primero de todo dice, examíname, analízame, oh Dios. Es un examen que tenemos que hacernos todos los días. Estamos en la fe. ¿Cómo estamos? Es cierto que como humanos muchas veces estamos un poco descaídos, otras veces estamos un poco mejor. Este cuerpo está formado así, más cuando los años van pasando. Pero el salmista lo primero que hizo, Dios, examíname, analízame, cómo estoy. Y sigue diciendo, cómo conoce mi corazón, examíname y conoce mi corazón. Sabe que del corazón de la persona salen todas las cosas. Jeremías dice en su libro que ¿quién conoce el corazón del hombre? El corazón del hombre es engañoso, más cuando estamos sin Dios. Del corazón fluyen cosas malas, pensamientos malos, actos malos. Esto lo leemos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, de dentro del corazón. Y por eso conoce mi corazón. Dios sabe todo. Dice que antes que llegue a la mente nuestra, ya Dios conoce nuestro pensamiento. Y acá Él dice, conoce mi corazón, mi pensamiento. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ahí está. Sabe que cuando Dios nos prueba, hay veces nos duele, sufrimos, pero la prueba siempre está bien, está buena. La prueba nos hace crecer.
Cuanto más somos probados, es porque Dios tiene un propósito. Job tuvo mucho que sufrir en esta tierra, no porque era un hombre malo, sino porque era un hombre justo, perfecto. Pero al enemigo, a Satanás, no le gusta eso. Y un día se encuentra Dios con Satán y le dice: has considerado a mi siervo Job justo, perfecto. Y lo primero que le dice el enemigo: ¿cómo no te va a bendecir si vos le das todo? Está bien, tiene todo, es un hombre feliz, te alaba porque es como que nosotros estamos haciendo un trueque con el Señor. Si el Señor nos bendice, le servimos, y sí, hay veces estamos probados. Sabe que a veces Dios es como que se esconde en la bendición, en darnos bendición, para ver qué vamos a hacer nosotros. Yo he tenido mucho en la vida. He sido capataz de una empresa. Tenía mi casa quinta, tenía mi lancha de carrera, tenía 2 vehículos y a la vez era pastor. Pero el materialismo me quitaba la bendición de atender las obras. Y Dios me tuvo que sacar todo. Tuve que dejar todo y encima me enfermé de tal manera por equivocarme y tuve que dializarme. Mi esposa me tenía que llevar día por medio a dializar hasta que Dios me liberó. Por eso, pruébame a ver si hay algo que me estorba. Sabe que cuando nos consagramos para la obra del Señor, ya no nos interesan las cosas de este mundo. No nos interesa la política, no nos interesa el fútbol, no nos interesa las películas, no nos interesa cuántas cosas. O servimos al Señor, o servimos, porque la Biblia dice: a 2 dioses es imposible que les sirvamos. Dios mira nuestra vida y por eso está pidiendo examinación, está pidiendo que Dios le pruebe, que Dios conozca su corazón. Y el verso 24 dice: y mira si hay en mi camino perversidad, maldad, y guíame por el camino, ese camino santo, ese camino que lleva a la vida eterna, ese camino que nos trae tanta bendición. Por eso, y mira si hay perversidad en mi corazón, y guíame por el camino eterno. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La palabra dice en San Juan capítulo 14, verso 6. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús.
Él es el único camino. Y ve si hay camino de perversidad, si hay algo que me estorba para poder llegar a la eternidad. ¿Cuántas cosas pide acá el salmista? Dios, pruébame por completo. Quiero ser un hombre perfecto. Quiero ser un hombre santo. Tuvo sus caídas, pero también estamos en el tiempo que Dios quiere traernos a un arrepentimiento. Yo doy gracias a Dios porque esta Biblia me indica, es como esos carteles que encontramos cuando vamos en un vehículo y nos habla, cuidado por esto. Cuando vemos una raya amarilla es porque no podemos estacionar. Cuando vemos que no podemos ir para la izquierda, nos da un cartel y nos muestra que para allá no. Cuando hay un pozo también hay algo que está puesto para que no. Todo por amor, para que nosotros no tengamos estorbo en el camino. Y qué bueno es cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor. Y no nos dejamos engañar por nada. El diablo mismo sabe la palabra. Cuando tentaba a Jesús, él le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan. Lo podés hacer. Para Dios no hay nada imposible. Si Dios alimentó miles y miles de personas en el desierto, les dio agua, les dio el maná. Cuando pidieron, ya dijeron que basta del maná, queremos carne. El Señor le mandó también alimentos. Le mandó codornices. Y somos a veces tan hamburrientos como el pueblo ese, que dice que cuando venían las codornices agarraban y hacían montones. ¿Y qué pasó? Se pudrió, había tanto olor. Era imposible. Hay veces nos pasa eso. Estamos tan empapados en las cosas. Pero Dios quiere que seamos moderados, ordenados. Para todo tiene su tiempo. Siempre meditando en aquel que no sabemos cuándo va a venir. La palabra dice, vendrá como ladrón en la noche. Si alguno supiera cuándo viene el ladrón, estaría vigilando. Y si nosotros sabríamos cuándo viene el Señor a buscar a su iglesia, a su amada iglesia, estaríamos velando. Pero parecería que estamos enfriándonos en las cosas de Dios. Ya no nos interesa la palabra, la Biblia no nos interesa. Ya no nos interesa las cosas de Dios. Más vale pensar en el fútbol, pensar en la película, pensar en otra cosa en vez de clamar al Señor, buscar las cosas de Dios. Hay una palabra que
que me llama mucho la atención en Efesios, en el capítulo 4, versos 14, 15 y 16, dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de enseñanza, por engaño de hombre, que para engañar emplean con astucia las trampas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien formado y unido entre sí por todas las coyunturas, o sea, por todas las articulaciones movibles, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es un consejo del apóstol Pablo. Sabe que a veces nos apoyamos en el hombre y miramos en el hombre. En Josué dice: no mirar a diestra ni a siniestra, no mires para un costado ni mires para el otro costado. Mira en el blanco de la soberana vocación a Jesús. Si no querés equivocarte en la vida, mira en esta Biblia gloriosa, una Biblia tan completa. Según lo que estamos pasando, tenemos el consuelo, tenemos el abrigo, el que nos quiere recoger y dar lo mejor. El Señor dice que dejó Dios a su Hijo amado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién puede hacer esto? Cuando nuestros hijos van creciendo, pensamos en que vaya a la universidad, que vaya a tener un título grande, que sea una persona estudiosa. Pero Dios miró a la humanidad tan perdida, una humanidad tan mal, y mandó a su Hijo unigénito. ¿Sabe que hay una palabra que yo en una oportunidad ya lo había dicho? En el libro de las Crónicas, en Segunda de Crónica, en el último capítulo, que es el número 36, nos habla cómo Dios ha amado a su pueblo y cómo se ha preocupado por ese pueblo. En el verso 15 y 16 dice así: y Jehová, el Dios de sus padres o de los antepasados, envió constantemente palabra a ellos por medio de mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación.
Él mandaba continuamente, como estamos viviendo ahora. Dios pone apóstoles, pone profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar el cuerpo de Cristo. A veces le damos tan poca importancia a las cosas de Dios. Estamos tan empapados con los problemas de esta tierra. ¿Qué será el día de mañana? ¿Qué será del día de la economía? ¿Qué será de todo esto? Pero Dios nos ama tanto. La Biblia dice, si Dios a los pájaros no los deja sin comida, ¿cuánto más valemos nosotros, hermanos? ¿Cuánto más? Solamente pedí la dirección. Para Dios no hay nada imposible. Recuerdo una vez una hermana salió de la iglesia y estaba preocupada porque no tenía lo que darle de comer a sus hijos. Y volvía, fue un día de lluvia, y miraba que estaba flotando plata por las zanjitas que había de desagüe. Y ella tomó esa plata y fue y compró alimento para sus hijos. Otra hermana, recuerdo que me dijo, pastor, llegamos a casa y no había lo que comer, solamente un poquito de polenta. Pero si hay algo que nuestra familia, que éramos 10 hermanos, lo que nunca faltó era una Biblia y los himnarios para alabar al Señor. Porque cuando uno está agradecido a Dios, nunca le falta nada. En mi vida nunca pensé que iba a tener mi oficina hablando la palabra del Señor. Nunca pensé tener la bendición, no pensé tener los años que Dios me da, la lucidez mental y recordar la palabra de Dios. Pero dice acá que Jesús amaba tanto, tanto a su pueblo Israel, que mandaba mensajeros, mandaba profetas. Pero ¿qué hacían ellos de todo esto? El verso 16 dice, mas ellos hacían escarnios, hacían burlas de todos los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo más remedio. Querido, estamos viviendo en un tiempo difícil. Estamos viviendo. Es preferible, parecería, la fábula, los cuentitos. Algo fácil. Algo que sea atractivo para consagrarse al Señor. Se necesita mucho alejarse de las cosas de este mundo. Pero sí, no hay otro camino sin santidad y sin paz. Nadie verá al Señor.
Buscar la santidad es lo primordial. Y santidad significa alejarse de las cosas de este mundo. Alejarse y abrazar este evangelio con todo nuestro corazón. Tener en la mente continuamente pensando en que el Señor es grande y que nada pasa desapercibido delante de Dios. Hay una palabra acá en 2 de Corintios capítulo 2, verso 17. El apóstol Pablo dice: pues no somos como muchos que medran, en otra palabra, que mejoran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Eso es lo que parecería que nos gusta. Nos gusta lo que nos caricien, nos gusta, pero pensemos que para hacer una operación es dolorosa. Yo me caí hace poco, me desvanecí, me caí, se me rompió toda una parte acá y me tuvieron que coser. Sufrí, claro, es un sufrimiento, había que coser, había que tomar antibiótico, pero gracias a Dios no hay nada. Por eso, queridos, hay veces es bueno cuando nos duele. Cuando nos duele la palabra de Dios es porque Dios tiene un propósito para cada uno. Y hay una palabra en Hebreos en Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9 dice así: no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará, recogerá. El 8 dice: porque el que siembra para la carne, para sí mismo, de la carne segará corrupción, o sea, muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos entonces de hacer, no dice acá de hacer el bien, sino de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no decaemos en este camino que Dios nos ha puesto. Ahora el verso capítulo 5 de Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, vivamos por el Espíritu. ¿Qué es vivir por el Espíritu? Es vivir en amor. Como lo hemos dicho, vivir en amor, vivir en paz, vivir con fe, vivir con paciencia, vivir con benignidad, con bondad, con mansedumbre, con templanza. Esa es la vida en el Espíritu Santo. Querido, no nos engañemos.
Si no tenemos estas cualidades, si no amamos, no podemos agradar al Señor. Dice amarnos como Dios nos amó a nosotros. Tener paz. El mismo Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Hermano, tener paz consigo mismo, paz con los hermanos, paz con los vecinos. ¿Cuántas veces tenemos que pasar por ignorante, por decirlo así, para no golpear a nadie? ¿Cuántas veces tenemos que tomar las cargas de otro para que no se enoje el vecino, el amigo? ¿Cuántas cosas tenemos que pasar en la vida? ¿Cuántas veces tenemos que llorar, sufrir, vivir como cristiano? El Señor nunca, en ningún momento, trató mal a nadie. Aunque le hacían preguntas como para tentarlo, un día vino un maestro de la ley y le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿conoces la ley? Y sí, la conozco. Y bueno, hacé lo que dice la ley y vivirás. El Señor nos dejó dos leyes. Dice, de estas dos dependen los profetas y la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Con todo amar al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién no se ama a sí mismo? ¿Quién como yo? Pero amar al prójimo como a mí mismo, qué difícil que es. Pero el Señor nos ordena y dice, esto todo depende de los profetas y de la ley de Cristo. Queridos, que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Tendríamos tanto para hablar, tantos ejemplos lindos en la Biblia. Dios nos ama, Dios nos quiere. Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Dice San Pedro, el Señor no retarda, no es que está tardando en su venida, sino que Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos lleguemos a conocer el Evangelio que nos trajo el Señor Jesús. Ese Evangelio de amor, de paz, ese Evangelio que nos da tanta felicidad, tanta alegría. Así que Dios bendiga estas palabras con amor de Dios le hablo. Que Dios multiplique su bendición y reciban la palabra del Señor como palabra, como que el mismo Jesús está hablando. Somos portadores de la palabra de Dios. Hablamos con sinceridad, como dice la palabra de Dios, con mucha sinceridad, sin beneficios, solamente por amor.
Oramos al Señor. Padre, en esta hora te agradezco por este día y que estas palabras, Señor, que son tus palabras, gracias por las advertencias, Señor, que nos deja la palabra. Y sabemos que no te podemos engañar. Queremos ser como somos. Queremos ser, Señor, sinceros con nosotros mismos, sinceros contigo también. Queremos que la palabra, Señor, que hemos hablado en este día, primeramente sea para mí y luego para el que lo escucha. Señor, abre la fuente de bendición para que tu pueblo pueda recibir con alegría la palabra y podamos buscar la santidad, la paz, el amor, el gozo, vivir en fe, sabiendo que tú estás a diestra de Dios Padre, intercediendo por la iglesia, intercediendo por este mundo que va caminando por este camino. Y en este tiempo tan difícil, Señor, acompáñanos y ayúdanos. Por Jesús te lo pido, dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.